Pues nada, gente, vamos a ver la conferencia de la Gamescom. A ver qué ha salido. Espero que salgan muchas cosas, la verdad. Para empezar, por favor, molaría Kojima, en verdad, que saque algo, por favor. Sería la polla, Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. ¡Vamos! Fucking Geoff. Hello Germany and hello everyone watching live. Germany, lo hacen en Alemania. I am Jeff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Let's go. Ahora sí, gente, momento de 3. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. Ahora sí que estoy cómodo. Ahora estoy perfecto. You'll get exclusive Nine. new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, ¡Ojo, Starfield! Welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Empezamos con Starfield. Hostia, de momento interestelar, en verdad, con el pianito. Tiene pinta de que está muy guapa la banda sonora de Starfield, de que va a ser un bombazo. Tiene pinta rollo interestelar la banda sonora, de que va a estar muy guapa. Momento calvo, es verdad, Ya está el primero, gente. Siempre hay uno. ¿Va a haber gameplay o algo aquí? Existen. Qué ganas en verdad del juego este, Sale el 6 de septiembre, gente. Vamos a estar dándole todo el puto mes, yo creo, a este juego. Septiembre va a ser guapo, en verdad, con el Starfield. Yo creo que Starfield, si sale bien, es que puede ser un rollo juego de generación, juego de marcar un momento y un antes y un después en los videojuegos. Si sale bien, claro. Si sale luego mal, mierdón y tal, decepción, lo que sea. Pero si sale bien, puede ser un bombazo. Y por favor que salga bien, la verdad. Sería la polla. Mira, el tío se llama Roland. ¿Veis? Ahí pone Roland. El tío se llama Roland, el que toca el piano. Le pega en verdad, ¿no? Vale. Hostia, ¿esto qué es? Ronaldo CR7. Creo que ahora se ha bajado el audio, ¿verdad? ¿Queréis que le suba un poquito? Me parece como que se le ha bajado un poco el audio, ¿no? En la conferencia ahora. Al haber empezado la conferencia oficial. Anuncio live action. Me la pela. Yo quiero ver gameplay o trailer de videojuego o algo. ¿Será conferencia de hablar mucho o más de enseñar? Yo espero que sea de enseñar, Como sea de hablar, me muero. Quiero una conferencia de ver cosas. Solo, una tras otra, pom, 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 con ritmo. Por favor que no sea conferencia de enseñar, de hablar, Las conferencias de hablar no me gustan nada. Lo voy a subir un poquito si queréis.
Ve por postes, ahí. Starfield. De septiembre de 2023. Early Access el 1 de septiembre. Vale. Starfield is ever so o sea, el 1 de septiembre ya habrá gente jugándolo. Que ya a lo mejor reservado el juego, ¿no? Tal vez. ¿O qué? Pero igualmente yo lo tengo en Game Pass gratuitamente. Así que let's fucking go. Me la pela, soy de septiembre, gente. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. ¿Qué coño? Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is Se le ha colado un random. So many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further Se le ha colado un ado, random, tú. I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Ojito. Se viene, miénteme. Momento que me mientan, gente. Se viene, me gusta. Que me mientan. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Está nervioso, ¿no? Se le ve un poco nerviosillo. All the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and por favor que esté guapo el Starfield, me cago. Por favor que esté guapo el Starfield. And the next week, early access. Set up for people. Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast into space. No se le puede poner subtítulos, ¿verdad? Esto. Solo en inglés, putadón, en verdad. And the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. Que no sea un Cyberpunk al principio, tú. Por favor, I think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Ojo, tiene buena pinta eso, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to mi PC va a poder tirar esto. ¿Cuánto va a pedir esto? En verdad, el Starfield. Porque con lo grande que es el puto juego, cuidado. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner and ¿Cómo me voy a hacer al puto Bull Lightyear, that affects you in Es que no tiene sentido. ¿Cómo me voy a hacer al Bull Lightyear, And then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on gameplay. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space Literalmente momento de like tres esto, meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked
through COVID, building this and coming on the other end. We're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, por favor, un gameplay o algo ahora estaría guapo. Un gameplaycito. Sale en nada, en verdad, ¿eh? El 6 de septiembre, que queda, en verdad. Sale la semana que viene, no la otra. 2 semanitas. Sí, 2 semanas y sale el juego este, ¿eh? Madre. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Bandai Namco. Parece Little Nightmares, tú. Tiene todo el rollo Little Nightmares, ¿eh? ¿Es Little Nightmares? ¿Es Little Nightmares? 100%, ¿no? Por favor que lo sea, ¿eh? Sí, por los... esos que son como así como muy gordos. Que son los comensales que comían en el Little Nightmares 1, ¿no? Los comensales, esos. Little Nightmares 3. Qué miedo. ¡Sí! 2. Ah, vale, 3. Por la cara. ¡Ojo! ¡Pem, pem, pererem! ¡Grande con esa rey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Welcome. Grande con esa rey, Zari. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Juegazo Little Nightmares, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eddie? Welcome. Aundu. Welcome. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Estamos reaccionando a la conferencia de la Gamescom de hoy. Que pintaza, acaban de sacar Little Nightmares 3. Tú sabes, ¿no? Juegardo. Sí, sí, justo ha llegado. Van a sacar el 3, qué guapo. 2024, gente. ¿Cómo estamos? Andrómeda Esp, welcome. Bienvenido. Es que está todo guapo, Little Nightmares me encanta, tanto el 1 como el 2 son juegardos. Rollo, estos juegos así rollo Limbo, Inside, Little Nightmares y tal, me flipan. Pero mucho. Son juegazos estos juegos. Me flipan esas aventuras así. 2024. Me haría que sacasen la fecha concreta, en verdad. Sería la polla. Pero esta gente me fío. O sea, 100%. El 1 y el 2 lo sacaron en su día, sin retrasos, todo bien. Buena gente, esta gente. Por favor, en verdad un gameplay. Pues estaría guay un gameplay, pero ya han enseñado bastante tráiler, en verdad, ¿no? Aunque un mini gameplay o una demo estaría guapo. ¡Ojo! Una sorpresa más. I'm very excited to announce our first podcast series. It is called ¿Podcast? The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website. Hostia, habían sacado un primer episodio de un podcast de Little Nightmares. Los sonidos de las pesadillas. Disponible ya. Qué guapo, ¿no? Han sacado como un podcast de rollo temático de Little Nightmares. Ahora todo el mundo hace podcast, true. Pero tiene pinta de ser un podcast especial, ¿eh? No típico podcast de hablar y tal, sino podcast temático. Rollo como con sonidos así ambiente, que te meten en el rollo, como así, ¿sabéis? O el Wukong. Este juego también tiene muy buena pinta, en verdad, ¿eh? El Wukong este, que es de la leyenda de lo del mono, el rey mono. Básicamente lo que se inspiró Goku. Pero un rollo Sekiro con el rey mono. Tiene pintaza. Sí, ese es un Gokon, sí. Del rey mono. Tremenda banda sonora, true.
¿Cómo canta este tío si no tiene cabeza? Es como un Sekiro, pero con el rey mono de protagonista. Eres tú el rey mono. Ah, porque es un pro, vale, vale. Este lo voy a jugar 100%, Tiene pintaza. Este juego lleva haciéndose un montón de años, Este cuando salga al 100% lo juego. ¿Cómo estamos, Liz? Welcome. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Estamos viendo aquí la Gamescom. ¿Te peinaste? Pues mira, sí. Me he peinado, Es rollo Sekiro, en efecto. Es completamente Sekiro. De hecho es un Sekiro completamente. Pero con las habilidades de Wukong, que se les tira el palo y todo eso. ¿Oh? Literalmente Sekiro, en efecto. Es que va a estar guapo, 100% lo juego cuando salga. Es que en verdad, si nos paramos a analizar, 2023 y 2020 y lo que parece que va a ser 2024 también, va a estar muy guapo, O sea, estamos ahora mismo en unos años de videojuegos que es una locura. O sea, estamos en un pic de juegos que no tiene sentido. Es uno tras otro, uno tras otro. Juegazo todo el rato. Estamos en un pic de videojuegos actualmente, ¿Y este juego cuándo sale? ¿No ha puesto fecha? ¿Esto qué es ahora? Esto no tiene nada que ver. Vale, hemos pasado a otro juego del tirón, ¿no? ¿Qué? Ah, eso es Cum. Vale, el día que juegue a Sekiro o algo así, la mitad de mis amigos pensarán que estoy mala porque nunca lo juego. Bueno, estaba jugando a Elden Ring, ¿no? Así nació Iron Man. True. Darth Vader, gente. Hostia, vaya referencia a Darth Vader, Cómo ha subido de la plataforma. Literalmente igual. ¿Qué es esto, gente? Ahí, te vi jugar con ellos, sí. ¿Te gustó o qué? El Elden Ring, está muy guapo. Pero claro, tiene que gustarte el rollito. ¡Ah, hostia! ¿Killing Floor? ¿Qué dices? Qué raro, no parece nada Killing Floor este juego, Es que en verdad Killing Floor 2 salió que yo era pequeño, Cuando salió Killing Floor 2 yo tenía... ¿qué? 13 años, 12. Hace un puñal de Killing Floor 2, o a lo mejor tenía 13 o 14, no sé, pero por ahí está la cosa. ¿Qué haremos hoy? Pues hoy vamos a ver la conferencia esta de la Gamescom y después empezamos el For Solis. Juegazo que llevo esperando todo el mes. Es mi juego más esperado de este mes y ha salido hoy y vamos a darle 100% cuando acabe la conferencia. Esto, bueno, de estrategia, ¿no? Pochillo. Esto pochillo, en verdad. Juego el boquerón, literalmente, Juego literalmente el boquerón. El otro día estaba editando vídeos y tal y me salió una notificación que se había puesto el boquerón por la mañana en directo. Y después vi por la tarde que seguía en directo. Entro y el tío se llevaba 9 horas de directo jugando a lo de eso de... Eso que juega él, de Europa... No sé qué. Europa Alvis o algo que sea. 9 horas.
Vaya viciada lleva, ¿no? ¿Cómo le puedes pasar jugando? Ah, es un juego así, 9 horas, con lo denso que es y, ¿no? Y lentito. All the way to Gamescom to Todavía no hay talk about Toshota, his new está de film, camino. Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give Está a en proceso. warm welcome to the one and only Zack Snyder. ¿Eh? Ah, pero es para Netflix esto. Zack Snyder. Justice League 2. ¿Te imaginas? Too much. Acá está el inodoro que habla. True. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Tocó comerse publi de película, gente de Netflix. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. It was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up. World premiere del tráiler. Una peli de Netflix del Zack Snyder. En verdad, no hace mucho me vi una película de Zack Snyder cuando salió, que era de zombies. Estaba bien, en verdad. Estaba guapa. Moló. What was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan. Van a presentar juegos de Assassin's Creed en la época en Alemania. Bueno, eso ha dicho Asprof, ¿no? En teoría, ¿o qué? And also, I was a huge fan of this adult. Me queda con 3 puntos de canal. F. Ahorrar. And I was, everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And Vaya so huevos, I thought, True. You know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love Vamos a ver about, qué es esto. You'll see it in just Venga, quiero ver juegos, va. Zack Snyder, saca el tráiler. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, Está muy bien, ok. Película puede estar guapa, pero quiero ver juegos. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like Rebel Moon, ¿qué es? ¿Un videojuego? Of the two movies. A lo mejor, y ha hecho una peli del videojuego. I've been talking with those guys and really interacting with them. Rebel Moon, Super Evil Megacorp. The way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. Puede ser, ¿no? You'll be able to like Tiene pinta. pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2. Ah, que es un juego. Yeah, and it's crazy. But we're just Que no es una peli, es un juego. Netflix Games. No me haya enterado. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. Giselle, esa camiseta que tienes hoy es de mis favoritas. Esta es la camiseta San Andreas. A esta camiseta la llamo yo San Andreas. Porque es la típica que se pondría CJ, que está en San Andreas, para ponértela. Por eso, True. Está guapa, ¿eh? Hace tiempo que no me la ponía. Thanks, guys. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to más que Star Wars Dune, ¿no? Como tuviera como Funko Pop, pues de puta madre. Me guardo la cajita, Soga Streams, algo. Tranquilito. Crimson Desert. That changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Gameplay Update. Este juego ya ha salido, no es un update esto. ¿Qué juego es este, gente?
No, solo para stream. No tengo los derechos de mi vida. No puedo hacerlo. ¿Qué juego es este, gente? No pinta mal este, ¿eh? No pinta mal este juego, ¿eh? ¿Qué? ¿Te llevas a una oveja a cuestas? Pensé que era Zelda. ¿Te imaginas Zelda con estos gráficos? Sería guapo, ¿eh? Oye, está guapo el juego, ¿eh? Me mola. ¿Qué coño es esto, gente? Me mola. No paro de beber. Voy a tener una sed en breve me voy a mear que flipas. Mira tú, perrete. Puedes coger a un gato. Oye, tiene buena pinta esta mierda, Crimson Desert. ¡Ojo! Plantas con físicas de verdad, de tener que meterte por ahí entre medias. No sé, pero tiene buena pinta que flipas esto, Poca broma. Con una jabalina. Se ha subido el tío. ¿Qué hace el loco? ¡Oh, shit! Claro, puedes hacer de todo, es lo que estaba pensando yo. Hacer de todo en este juego. ¿Qué coño es esta mierda, gente? Es una copia de Zelda, ¿eh? Bueno, a ver. No se parece mucho tampoco, Bueno, esto de que en el aire, un poquito. Qué pintaza, Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite Coño, San Andreas 3. Payday, and I have my own special heist mission. Es necia en Twitter, Little Nightmares 3, normal. I know a lot about heists in real life, all right? Pues normal. It launches September Juegazo. 21st. Here's a world premiere first look. ¿Cómo? Okay, so here's the deal. The components are kept in ¿Esto qué es? ¿San Andreas 3? containers somewhere in the storage yard. Fort Jersey. Clock starts ticking. Bayonne, New Jersey. Components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long and they'll start to degrade. Roger Wilson. Now, do what ¿Esto you qué need es? to do to get ready. I'll see you on the other side. Esto es Payday, ¿no? Esto es Payday 3, yo creo. Sí, esto es Payday 3. Que sale en septiembre este juego. Sale el 20 y algo de septiembre, creo. Puede estar guay. Así para jugar con gente está bien. Si juegas con gente hablando por llamada, mola. Pasa que este juego para jugarlo, por ejemplo, solo o con gente random de internet es una mierda. Solamente mola jugarlos con gente que conoces y en llamada. Si no, no mola tanto. Porque no te puedes compaginar bien, no te puedes sincronizar y todo siempre se lía. 21 de septiembre, ahí está. Payday 3. Lo jugaremos, probaremos el juego, a ver. Porque sale en Game Pass. Nunca me han gustado los Payday, ¡ojo! Gente, Assassin's Creed Mirage. Ubisoft Original. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد
Está cogiendo bastante ritmo, en verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que dure tanto la conferencia si está cogiendo un ritmo muy fuerte? Rollo, está yendo bastante a full, o sea, no se están parando. Qué ganas tengo también de este juego, en verdad, ¿eh? De ver si ha salido bien, si realmente es lo que han prometido, ¿no? De que va a ser un juego literalmente centrado en la historia y de hacerlo rollo como los antiguos Assassin's Creed. ¿Cómo estamos, Jessins? Welcome. ¿Qué tal? Bienvenida. Tiene pintaza, el juego este, yo me cago. Este juego sale él, que por cierto lo han adelantado. Iba a salir el 17, creo, de octubre. Y lo han adelantado al 5 de octubre. Se han visto tan bien y tan fuertes que han dicho, mira, para el 5 de octubre. Lo han adelantado, que eso suele ser raro, en verdad, adelantar un juego. Lo suyo suele ser atrasarlo. Pero adelantarlo es raro. Van sobraos. Por favor, que esté guapo el juego, que sea de verdad lo que decían. Esto que nos han vendido de que va a ser como los Assassin's Creed primeros, rollo Altair, rollo Ezio y tal, sea verdad. ...5 de octubre. Y luego Cyberpunk, true. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full. Y ahora aquí pero está haciendo unas cosas. Ojito, ahí. Para enterarte un poco de lo que va a salir de los videojuegos. Que tienen pinta de que van a salir cosas guapas. De momento está bastante bien la conferencia, Te tengo que decir que esta conferencia está siendo buena de momento. Ya con Little Nightmares 3, en verdad, ya ahí han pegado subido la conferencia. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can se nota nerviosilla la chica, Se le ve mucho en las expresiones que tiene. Como de... ¿Sabes que le salen como expresiones como así? Como de medio incómoda. Está nerviosilla, yo creo. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, no sé qué movida. ¿En la Gamescom? ¿Votar? Los cosplay y eso, ¿no? También que hay premios. Es verdad que hay premios en la Gamescom. Hay unos premios de la Gamescom y luego hay también premios de cosplay. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san. Ahora es su primera vez, puede ser. O se haya puesto nerviosa o algo. Se notaba un poquillo. Porque no sonreía. Tenía todo el rato caras muy serias y tal. Es que el puto amo este, ¿Quién coño es este, tú? Basado el tío este, Va sobrado el tío este. Con su gafita, su chaqueta americana con capucha por la cara. ¿Por qué coño lleva una americana con capucha? ¿Qué?
鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、en japonés, ストーリーモードっていうのを、se dice Taiken. 最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story. Tiene que doblar todo eso lo que ha dicho ahora. Hostia. Putadón, But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade. Tú son el calleja de Canecro, atmosphere that people our es el calleja de Canecro. got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Perfecto. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Nuevo trailer para Tekken 5, Thanks, o sea, 5 por la cara. 8. Chocas quiere comprar un equipo de fútbol. ¿Qué? Por la cara, ¿no? El fucking Tekken, tú. Típica franquicia de toda la vida, ¿eh? Los Tekken Street Fighter y estas cosas. Típicas franquicias que han vivido con los años y no se han muerto, tú. Se han mantenido ahí haciendo lo mismo, pero... Y ahí están. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Ok. ¿Este juego crees que va a estar guapo o qué? A ver, yo no lo voy a jugar seguramente. Pero bueno. Tekken y Street Fighter han salido. Bueno, Street Fighter ya ha salido, ¿verdad? Falta por salir el Tekken. Este. Yo la verdad que no lo voy a jugar a este juego, sinceramente. Aunque en verdad, cuando lo juegas te puedes viciar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Bajaste la guardia, has dicho? Hay una que habla en español. Qué guapo. ¡Bajaste la guardia! Tekken 8 para Play 5, Xbox Series X y S y PC digital. Este es full nuevas generaciones. No me gusta. A ver, es el típico juego de toda la vida. Hostia, mira. Para PlayStation hay 2 skins exclusivas. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. Hay una pregunta del Tekken 8. Ah, sí, es verdad. Lo vi, que no para de decir café, ¿no? Está todo el rato con el café pesado. Es verdad, lo vi en Twitter eso. Que lo anunciaron el otro día, ¿verdad? Coño, estoy incómodo hoy, ¿eh? Me duele un poco la espalda, creo. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Open world zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, como que open world zombies. Mundo abierto de zombies. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel
You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited secuela directa del Modern Warfare 2. Es el 3 en verdad, O sea, que habría que pasarse también el 2, La semana que viene, o sea, no sé, esta semana, pasado mañana nos pasamos el 1. Habría que pasarse también el 2 antes de jugar al 3. Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Open combat missions. Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons. O sea, como que le ha metido un montón de contenido, ¿no? Al juego. Rollo zombies, por la cara zombies, un Modern Warfare. En verdad, pensarlo, Un Modern Warfare con zombies. Es raro eso, You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat ¿Cómo que siguiente? ¿Que es Call of Duty? Déjalo, que estoy últimamente con mono de Call of Duty. With those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Lo han hecho nuevo. El que los zombies. Pero a mí me gustan por rondas, en verdad. Lo clásico de los zombies, ¿no? Que fueran por rondas. All right, check it out. Here you go. Call of Duty. Iba a ser como un DLC. Sí, eso lo he escuchado. Que este juego iba a ser un DLC y al final le han hecho como uno nuevo, ¿no? Pero habrán trabajado como si fuera uno nuevo o habrán mantenido en plan lo que iba a ser el DLC y lo han sacado así tal cual como uno nuevo. Vale, o sea, a lo mejor la campaña iba a ser el DLC tal vez, ¿no? El modo campaña. Y todo lo demás que viene, los nuevos zombies, el nuevo modo este de pelea, no sé qué rara que han dicho y tal, es las cosas que le han añadido nuevas, ¿no? Para que poder hacer un juego nuevo aparte de esto. Tal vez. Subnáutica, tú. Con la cosa esa. A ver, cinemáticamente el juego es la polla. O sea, los juegos estos últimamente, los CODs, son muy cinemáticos. O sea, están bastante tops en cuanto, ¿no? A cinemática y tal. Rollo, modo historia. Está guay. Eso sí, el tráiler este. Operación 627. Ah, no, coño, iba a decir, ¿es Stitch? Pero no, Stitch es 626. ¿Es una campaña? O sea, ¿es una misión que vamos a ver ahora? Es Call of Duty. Qué true. Vale, vamos a ver una misión, ¿no? Parece, gameplay. Fireline Launcher. El típico cabestrante. Puede estar muy guapo el juego, ¿eh? Tiene pinta de va a ser épico, la verdad. El COD. Que cuanto a historia está guay, ¿no? Y aquí empieza el gameplay. Hostia, espérate, ¿esto no es el mapa de Call of Duty Warzone? Hostia, este mapa parece el del Warzone, ¿eh? ¿No había en el Warzone un mapa que era así? Que era un castillo así cerradito.
en el Warzone 1. No sé si el 2 es lo mismo, la verdad. Sé que hay 2 Warzone ahora, pero por lo menos el Warzone 1 que había, este mapa estaba ahí. Lo han reutilizado también. Este castillo estaba en el Warzone. Y Warzone Mobile. También estaba en el Warzone Mobile este castillo. Se han reutilizado mapas del Warzone para historia y todo. Rarete, Que no sé qué. Ahí. Me dio como muy de lado, algo así. Parece que estoy mirando para allá. ¿Qué le pasa al ángulo de la cámara, gente? ¿Cómo estamos, Gameboy? Welcome. ¿Qué tal? Bienvenido. Volví de comprar. Let's go. Me estoy meando un poco, en verdad, Es que no paro de beber, gente. Con la calor que hace me cago en todo, Vaya puta calor. Aquí estamos viendo la conferencia de la Gamescom, que está siendo hoy. Y la estamos viendo, que de momento bastante bien la conferencia. Está cumpliendo con todo lo que está sacando. Hacen porque no me quede pelada. Ahí va. Y luego pues toca For Solis, que salí también al juego hoy y me voy a reventar. Hoy nochaza, en verdad, Hoy puta nochaza. En verdad está guapo, cine. Esto en verdad casi no se hace ya, realmente. Lo de poner un gameplay así larguito y tal. Esto era muy feelings de L3, de antiguo. Lo de sacar un juego, un tráiler y de golpe ponerte un gameplay así tal cual, virgen. Eso está guay. Me da las vibras de E3 antiguo. Eso mola. Para que pueda ver un poco el gameplay, ¿no? Cómo se va a hacer jugar al juego. Más o menos cómo va a ser el feeling del juego. Te da bastantes pistas, eso está guay. Porque a día de hoy se esconde mucho todo eso. Con tantos trailers y tal, modificados, gameplay modificados. Esto mola porque le da el toquecillo ese de lo que vas a hacer jugando. Claro, muchas veces ni ese juego original. Por eso. Que estos gameplays se agradecen, en verdad. ¡Bo! ¡Qué guapo! Han cortado la luz del lugar. A ver, es que las campañas son épicas de estos juegos. A chuparla. Está guapo, es que es una cárcel. Han irrumpido en una puta cárcel. De vete a saber tú dónde. De Guantánamo. Dios, la haya liada, Se les ha liberado los presos a todos en la cárcel. Hostias. Qué guapa la misión, Me mola. Es como un poco la misión de el Warzone 1 y 2, ¿verdad? La de adentrarte en la casa, típica esa. Que tienes como que adentrarte en la casa a oscuras y tal. Pero en vez de eso es de adentrarte en una cárcel. Como que le han dado ese toque nuevo, ¿no? Está guay. Para cambiar un poco, que no sea siempre lo de entrar en una casa. Está bien eso.
Ok. Porque ganas tengo de jugar al COD en la campañita, del Modern Warfare. La verdad, las he pasado mañana. Aunque también tengo muchas ganas del Force Solid de hoy. O sea, es que semanita bomba, en verdad. Se ha notado bastante el cambio de cinemática ahí, también te digo. Se ha notado mucho el cambio de cinemática ahí, en verdad, Call of Duty Modern Warfare. Let's go. 10 de noviembre. ¿Lo tengo apuntado yo eso, gente? Creo que sí, ¿no? En el calendario. Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer. Noviembre 10. And Warzone takes place. We're announcing it tonight. Ponía 10 de noviembre, ¿verdad? And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks No lo tengo apuntado, Noviembre 10. We have so much more to share with you, but first, Call of here's Duty an Modern update Warfare on 3. Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. 10 After a Modern few years of Warfare. waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. 3. Vale. The Feywilds await, and so too ¿Esto qué es? Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a ¿Qué coño es esto, gente? ¿Mierdón? ¿O está bien? Muy rastre en lo de la casa, de cómo construirlo y tal. Pinta rarete en verdad este, Rarete, ¿no? Regardless of which portal variety you favor. Como que puedes viajar por portales. Ok. ¡Pum! Como que tiene magia. Rarete el juego este. De hecho voy a aprovechar este juego para mear. Can fly. Let my words steer your steps. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. Gente, necesito urgentemente un aire acondicionado en este setup, Their powers are capable of untold destruction. Pero urgentemente que te cagas. Is that what you call primeval gods? Estoy por subirle, en verdad. Le subo la fuerza al ventilador. Yo creo que sí, Porque si no, no aguanto. Doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Mejor. Un aire acondicionado. Por favor. Mándemelo, gente. Qué asco la calor. ¿Este juego qué coño es? ¿Genshin Impact 4? Ay, donen. Yo no, pero donen.
Ducha de refresca. Sí, ahora me pongo a hacer un directo IRL en la ducha. Voy. Justamente lo que quería hacer, lo iba a hacer ahora. Perfecto. Gran Blue Fantasy. Ah, vale. Este lo vimos en el E3, creo. Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. And she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. ¿Esto qué es? Te pasa directo y te corto el internet, ¿eh? Este juego es de Electronic Arts, ¿eh? Este juego es el que salió en el E3 también, que era de Electronic Arts. Ahí está, Electronic Arts Originals. Es como de magias y tal. ¡Yahoo! ¿Cómo va la vida con una pantalla menos? Mierdón, la verdad. Mierdón. No me gusta nada esta vida, de tener dos pantallas. No me gusta nada. Quiero volver a tener 3 ya. Urgente. ¿Cuándo sale un monitor? Pues, a ver, para hablarlo en dólares, para que sea más internacional, puede salirte por unos $60 hasta 500 y pico dólares. Depende. That was Immortals of Avium, which is out today, and next up we're going to step into the world. A ver, obviamente me compraré uno más barato, no me voy a comprar el de 500 ni de coña, ¿no? O sea, estamos locos, pero yo qué sé. A lo mejor me cuesta 100 o algo así. Euros es lo mismo. El dólar y el euro me daba un poco a la par. ¿Cómo que bueno? ¿500 euros? ¿Te parece poco? El euro es más caro que el dólar, ¿vos? I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is o sea que voy allí y me hago rico. Zero, an urban fantasy APRG. Gran Blue Fantasy es un juego de navegador. ¿Cómo de navegador? O sea, en plan que no es como típico juego de que está en el escritorio y le das, ¿no? O algo así. Soy rico acá con euros, ¿no? So I know it's been a while since we've given you an update. Por lo menos sé que en alguna parte del mundo soy ultra rico, entonces. Happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. Venid gratis. Literalmente me pagan por ir. ¿Te imaginas? So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the desde cualquier buscador lo juegas como Chrome o Safari. Hostia. O sea que no vale dinero el juego. Gente, ¿por qué me está petando ahora mismo Twitter? Me están llegando un montón de notificaciones de Twitter que están un montón de gente contándome cosas. Me cago. Me han baneado. O sea, me han cancelado. Ah, que lo está petando un tweet que he puesto. Hostia, qué coño, ¿Os acordáis que puse en un tweet de que preferirías que saliera Bully 2 o GTA 6? Pues se ve que ahora por la cara
días después de que lo subiera. Lo está petando, todo el mundo está comentando, dándole like. Ok. Te comenté cosas mongólicas. Pues tú sabes, se está haciendo viral el tweet al parecer. Hostia, que sí se está haciendo viral, que lleva ya 4000 visualizaciones el tweet. La está subiendo, Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the CNG. Increíble. ¿Esto qué es, gente? ¿Genshin 4? Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Gente, Genshin 4 esto, ¿no? ¿Por qué estás haciendo ahora juegos de monachinas todo el rato? Genshin 69. Me cago cuando empezaba a ver que tenía un montón de notificaciones en Twitter, digo, ¿qué pasa? Vale. Hay hasta foros de Gran Blue Fantasy para buscar raids, hostia. Vale, ¿pueden dejar de subir juegos rollo Genshin, por favor? Y poner algún juego guapo. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. ¿Qué? Otra vez con el Hoyoverse, tío. ¡Mierdón! Lo desperté. Esto sí que es Genshin, ¿verdad? Esto es Genshin, esta tía es de Genshin. ¿Verdad? Porque ese es el que te salía al principio del juego cuando lo jugabas. Un ano. Sí, el rubio ese es de Genshin. Pues nada, ahora todo juego Genshin, gente. Momento de bajar el listón. Está yendo muy bien la conferencia y esto la está pausando un poquito, en verdad. Genshin mierdón, gente. Por cierto, una pregunta. Mientras que sale todo esto de Genshin, quiero mirar si el juego de For Solis se me ha descargado ya. Que lo había puesto antes del directo, a ver si se me ha descargado o no. Vale, rápido, gente. Floros de Fallen, un segundo. Corremos, pero vamos. Vale, un segundo. ¿Se me ha descargado esto? Mierda, que va a salir Floros of the Fallen. Sí. Boom. Leí tu nombre. A ver, dilo lista. Si no es un secreto, dilo. ¿Serio?
Sergio. Así es, loquete. Me pillaste. Me llamo Serio, gente. El puto Lord of Fallen, cuidado, Un primo se gastó 5.500 pavos en Genshin Impact. Joder. Este juego también tiene buena pinta, es un rollo Souls. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. ¡Oye, Sega! Hostia, tocamos de momento Mario. O sea, Sonic, por la cara Mario. Momento Sonic. Este juego va a estar guapo, El Mario este, ahí otra vez con el Mario, me cago en todo. El Sonic este, del Sonic Superstars este, o como se llame, tiene buena pinta. Sega. Le dan un pin del Betis y del Real Jaén. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. No, Frontiers no. Mierdón. F. Yo quería ver el otro, el nuevo. No este, tío, el Frontiers. Mierdón. ¿Qué hace el tío ese con el Sonic? Supongo que se hacen aliados en el juego. ¡Super Saiyan! Nueva historia, nuevos jugadores jugables, o personajes jugables y no sé qué más le has metido, ¿no? Mierdón, Frontier no me gusta. Hello again. It's ¡No! so amazing being here at Gamescom with all the game ¿La han abucheado? publishers. Ha hecho Hello Again y se escucha de fondo. Un abucheillo, Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect. Por donde el juez ha tenido que desactivar la cuenta del Genshin. ¿A quién? Earlier, I mentioned the Gamescom a tu primo area where you can see amazing game-inspired costume, just like this. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Now I'm here. Solo reconozco al Link. Mochi Dragon, Rainbow Raven, pero aplaudir. Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to por la cara nos estamos viendo aquí momento cosplay, gente. In cosplay at the booths of the developers, as well as talking Pedía dinero por los gachas, hostia, putadón. Dame 20 euros para los gachas. And of course the cosplay village.
Thank you so Nos much pide dinero for para garchar. sharing your También, eso costumes también with us. es un problema, la And I verdad. wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next No eran generation 20, nos pedía 100, 20, 200 mínimo hasta que se gastó 5.500 en un día. Bo. 100, 200 por garchar está bien. ¿Esto qué es? We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! ¿Esto qué es? Give your lives for Clipoff! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. ¿Qué es esto, gente? Sé que es mucho, ¿eh? ¿Por qué coño hay una tía disfrazada con orejas de coneja? Un poco furro esto, ¿eh? There's a grave walker. De septiembre al 25 de septiembre la beta. Hello? Hello? Hi. Hostia, este es el de Under the Waves, que sale también este mes a finales. Este juego podríamos jugarlo, en verdad. Podría estar bien, ¿eh? Es así como una aventura de estas que la historia es lo importante, que mola, ¿sabéis? Rollo que tiene su narrativa. I told you, I still need time. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que pasarme ahora muchos juegos. El Spider-Man, el Alan Wake, el Starfield, Cyberpunk. Tengo que jugar también al Mario Wonder, el Assassin's Creed Mirage. No tengo tiempo, la verdad. De hecho, 29 de agosto sale Under the Waves, cuidado. You're right there. On the verge of something special. Starfield, ojo. Están haciendo aquí una especie de... Este juego también tengo muchas ganas, el de que jalas. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llama el juego de jalar gente? Tenía muy buena pinta. Yusant, ¿verdad? Yusant creo que se llamaba. Ese también tiene pintaza. ¿Esto qué es? ¿Del Game Pass o qué? ¿O del juego de Microsoft?
Joining me now, For Solis. Baker, Roger Clark. Esto es lo de hoy. Julia Brown, the stars of Esto es lo que vamos a jugar luego, gente. Con el fucking Troy Baker, ¿eh? Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yeah. Fucking Troy Baker, gente. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, you know, we know you from a lot of juego independiente, pero que parece AAA esta mierda, this game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world, nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you got, I mean, you guys did full-on, I mean, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it is really, it's an amazing narrative experience, right? This sort of, you know, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the juego va a estar muy foyer, guapo, and there gente, I me see cago. Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When we were... Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Juliet, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Juegazo va a ser este. Este es hoy. Después de la conferencia. Tampoco en verdad quiero ver mucho porque vamos a jugarlo luego. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. ¿Cómo estamos, Rigo y welcome? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Disponible ya en Play 5 y Steam. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ojo, otra vez Focus, en verdad. Últimamente está produciendo un montón de cosas. ¿Esto qué es? Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Hostia, te has pillado una Switch. Ojito, ¿Y qué tal? ¿Estás disfrutando lo que? ¿Lo estás gozando? Con el Tears of the Kingdom encima, Juegón. Each step matters. Leí sándwich por la cara. Tienes hambre, ¿no? There's a solution. For every task, a tool.
Quiero sanguichito de miga. For every destination, an expedition. Vale. Expeditions a Mad Runner Game 2024. Ya es larga la conferencia, ¿eh? Llevamos ya casi 2 horas de conferencia, gente. Está siendo larguita la conferencia. ¿Esto qué es? Estamos escuchando a Michael Jackson con mi madre y me siento muy feliz, ¿eh? Ojito, temazos, tú. Yo tengo ahí atrás, tengo todos los discos de Michael Jackson, ¿eh? Es muy criminal. Temazo. ¿Qué juego es este, gente? En verdad, un Forza o un Horizon. Te voy a robar. Una polla. The Crew, ok. The Crew. Le contaba que cómo se los iba a robar, tú. Discos de cartón, ¿eh? ¿Te imaginas? Me paso a lo mejor toda la vida sin darme cuenta. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 Hostia, para probarlo gratis. On all el juego. For the Crew Motorfest. Eso está bien, la verdad. Probarlo gratis está guay, ¿no? All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look. Cyberpunk. A wide range of overhauled mechanics coming to the game. Bullshit. A lot has changed. Falta muy poco para esto, Falta muy poco para eso también. Final de septiembre. Cyberpunk, DLC, modo campaña nuevo. Guapardo. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Pintaza. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. ¿Qué es esto? Que le puedes ahora modificar también por dentro al bicho. O sea, a tu personaje. I'm ready. Get this show on the road. Va a estar muy guapa esta mierda, gente. Nuevas perks. Oportunista. ¡Dios! Air Dash. ¡Qué guapo! ¿Cómo me lo voy a gozar esto a final de septiembre también, Cuando me lo pase, me voy a reventar. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will. Está haciendo una luz rara en la Play 5. Someone dispatched a hunter. Good luck. Combate, vehículo de combate. Ah, lo puedes hackear y tal, ¿no? Ahora también.
en el vehículo. Ah, no, también puedes disparar. Eso está guapo. Revamped Police, ¿qué significa eso? Como que las han chetado a la policía ahora, ¿no? Los han tocado. Qué guapo, te hacen barricadas y todo, ¿eh? Qué guapo. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Si la conferencia decís que ha durado hasta las 10 de la noche y ha empezado a las 7, quiere decir que la conferencia dura 3 horas. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further. Vale que saliera un famoso rollo otra vez Keanu Reeves o algo así. Sería la polla, A lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So repetir la jugadita del Keanu Reeves en verdad la conferencia sería la polla por los viejos tiempos. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. Sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? ¿Cómo? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Vaya, que las mejoras del juego, del DLC, las cosas del DLC en DLC, van a meterlo gratis también en el modo base del juego. No hay Keanu Reeves, gente. F. Casi Keanu Reeves. Science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. ¿Qué? Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Mierdón. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't. Me han invadido, ¿qué? Agraf aquí en plan gobernador. Le están invadiendo. Including themselves to emerge victorious. On the music front, pero voy a probar a ponerme otros tipos de soundtrack. We're working with composers es que me duele la espalda hoy, Command and Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends voy a probar a quedarme así a ver qué pasa. To our co-op campaign. Me duele un poco la espaldita, la verdad. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Playing for the Planet, ¿esto qué es? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet.
Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. Quiero mirar algo, no sé qué es. Ah, sí, vale. Quiero mirar cuánto ha durado la conferencia como tal. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And ah, no, tiene que estar a punto ya. Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. 27. Pues a lo mejor nos queda una media horita, más o menos, ¿eh? Congratulations de to confe. Phil and Xbox. Great to have Hostia, that award in the show. ahí larga la confe. La han hecho larguita. 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building. Es que estaba mirando cuánto dura la conferencia, porque no sé, es que no está siendo larguita hoy. Y quería ver cuánto duraba, para más o menos, porque quiero jugar al Forza Horizon también, tengo muchas ganas. Y quería ver cómo iba la cosa. Y se le ha salido algo sobre los juegos de Switch. Sí, ha salido bastante juegos, la verdad, para Switch, la verdad. El Little Nightmares 3, cuidado con ese, Ese para jugarlo en la Switch tiene que ser la polla. Así en portátil tiene que estar guapo. Deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class. Está guapo, el escenario así. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Tengo que ir a tratarme, Es que este épico el color ese, la verdad. Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Escribió si me salió corazón violeta solo. Coincidencia, lo dudo. Innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Vale. Last Epoch. Epoch, o como se diga. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel. Juego de móvil. Putadón. Oh, it's you. Whoa, whoa. Otra vez este tío. I know we won
mobile game of the year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Este tío no era el que estaba súper motivado en los Summer Game Fest. Por eso ha hecho Oh, It's You. We launched the game on Steam. Es el tío ese que estaba súper motivado otra vez. It's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now I Por know eso ha dicho Oh, It's You. watching the show on Twitch. If you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant from Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Se ha quedado con el personaje de estar motivado, El Doritos que es otro motivado también, sí. Deadpool. O sea, que guapa la animación, ¿no? Y la musiquita así. Air Song, temazo. Ah, esto es lo de que Marvel Snap para PC, ¿no? ¿Qué coño? Por la cara eso, ¿no? Tengo un equipo con Thor y con Ghost Rider. Y me sale en Ghost, me sale el Ghost de Call of Duty. No sé si lo veis, pero en Ghost me sale Ghost de Call of Duty en el chat. Game Pass. Ready to get out there? We have a lot to talk about. Buah, Game Pass en verdad estos meses va a sacar un montón de cosas buenas, PC Game Pass. Ha llegado a leyenda y lo desinstalé. ¿El Marvel Snap? Bandai Namco. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Ah, vale, este es el de... ¿Cómo se llama, gente, este? El de los robots estos. ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Oh, shit, no me sale. Vale, ¿no es una marca de juguetes? No. O sea, a lo mejor, no lo sé. Bandai Namco es de juegos. A lo mejor Bandai sola es de juguetes, no lo sé. De hecho, Bandai Namco hace los juegos de Dragon Ball también. Es la marca típica de Dragon Ball. Pero es la misma gente, Bandai Namco y Bandai. ¿O son personas compañías diferentes? Claro, Naruto, Dragon Ball, Tekken. Eso, Armored Core. Memories form like scars. Cut deep enough. Ah, es la misma. And they'll never fade. Or Está Ruitolino, no soy pelada. Let's go. No te quedaste calva. I stole, but I survived. Temita, ¿Qué juega este, gente? It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through.
No es color natural, pero eso va más rápido. A las raíces, ¿no? That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom Mortal Kombat. Creator of Mortal Kombat. Gente, me voy a poner así. Who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Como los viejos tiempos. Modo Monkey. ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK. Pero de color del pelo. Trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction. Este año va a salir Street Fighter, Tekken y Mortal Kombat. Para la gente que le gusta los juegos de pelea así, es literalmente el mejor año, ¿no? Después de tanto tiempo, Street Fighter, Mortal Kombat y Tekken del tirón. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Os he escuchado mal yo. Such a great ass. Alien and intoxicated to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao, Victor of the Tavarian War. Jugazo Mortal Kombat. Estaba guapo Mortal Kombat también, sí. El último que jugué yo fue el 11, que es el último, ¿no? Mortal Kombat 11 es el último que sacaron, ¿verdad? Antes de este. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Vale. Los desarrolladores de Tekken tienen envidia a Mortal Kombat por los timings en los golpes de los combos. ¿Y eso? Mortal Kombat 8000, true. En verdad, cinemáticamente son guapos, ¿eh? O sea, tanto todos los juegos nuevos estos así de peleitas. Pues creo que Mortal Kombat en verdad es el que más, ¿no? Así cinematográficamente es mejor. Por temas gráficos y eso, y que está guapa la historia, ¿no? O sea, que es como una puta peli con peleitas. Porque los juegos de Injustice de DC también lo hace la gente de Mortal Kombat, ¿verdad? Creo. ¿O no? Tiene tantos gráficos que da miedo, true. Es que se ven muy bien los Mortal Kombat. Se ven de puta madre. Son como pelis. Ah, lo tiene Warner, ¿ves? Ya sabía yo, entonces es la misma gente, ¿verdad? Los de Injustice, de DC y Mortal Kombat. Sí, van con el mismo otro gráfico y todo. Black or White. ¡Ya! ¡Qué asco!
¿Qué coño? ¿Se le metió con el pelo? ¿De cómo tiene esa consistencia con el pelo? ¿Cómo coño mete el pelo por unos agujeros? Y son duros como para hacer eso. Y este es el otro jugazo con también perfectos. Claro, porque lo hacen los mismos, ¿no? Mira tú. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Bueno, ¿esto ahora qué es? Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation. El de la serie. El de... Sí, el... Oh, ¿cómo se llama, tío? El... La serie está de superhéroes, coño. Que se hace malo y tal. Que es como un poco como Superman rubio. ¿Cómo se llama, gente? Sí, sé cuál es. También salía Peacemaker, John Cena haciendo que hace Peacemaker en Suicide Squad. Y también he visto que salía ahí ese del anime ese que tiene el bigote. Y el otro, y el rubio este que no me sale ahora. De la serie esta de superhéroes que son como así medio malos, ¿no? No podía ser que fuera el Patriota o algo así. El Patriota. Hostia, me he quedado rayado, voy a buscarlo. Homelander. Homelander. De The Voice. Anthony Starr. Ese, ¿no? Con médicos quiroprácticos y demás médicos hacen los golpes que realizan fracturas y que además, gracias a ellos, son muy reales los fatalities. Ojito. Bueno, de reales. Le ha metido el pelo por un agujero. Como si tuviera consistencia el pelo para hacer eso. Y le ha cogido así y le ha arrancado el esqueleto. ¿Esto qué es? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Dead, discarded, their throats torn open. ¿Qué es esto, gente? Ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. Parece mi familia, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Tiene buena pinta. Me recuerda a la cinemática de inicial de The Witcher 3, que tenía así un rollo parecido. La intro inicial de The Witcher. ¡Ah! Tu puta madre. ¡Qué hijo puta! ¡Me he cagado! No te lo creo. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths. Moral en esqueleto, músculo, tendones y más parte del cuerpo para las fracturas y fatalities. Es que está todo bien hecho, en verdad. ¿Qué juego es este, gente? And they'll never see you coming. El gameplay bajonazo, tío. Gameplay bajonazo. Mierda. Bajonazo el gameplay,
Es un rollo Diablo. Gamescom, ¡Sí, Diablo! please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing Diablo the Seasons role of Blood. Vampire Hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Con razón el rollo Diablo. Es que es el Diablo. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive. Sabes que cuando ponen tanta cinemática, sí, la verdad que... Yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. Sí, sí, justo dice Diablo y Diablo. Vaya timing, I can't wait for people to hear you. Gemma-chan, ¿qué coño? ¿Qué es Gemma-chan? ¿Esa tía se llama Gemma-chan? So, Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion. Se llama Gemma-chan esta tía. Ah, verdad, sí, tiene esa asiática. Complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire. En lo que habla este tío, como tampoco a mí me mata mucho el Diablo, meo. ¿Qué os parece? Season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation. Espera, que es que iba a mear, no me ha dado tiempo, porque he escuchado esto y me ha interesado. ¿Qué es esto, gente? ¡Quiero mear! Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. Me recuerda algo y no sé a qué. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Es por turnos el gameplay. Me recuerda al juego ese de Ruta 66. No, Ruta 69 era, ¿no? Me recuerda a eso, a Ruta 69 un poco el gameplay. Más o menos. Bueno, el estilo visual yo creo. Nah, puedo mear, voy a mear. ¿Se acaba ya? Joder. Espera, que quiero ver que no salga algo tope de tocho y me lo pierda. Me cago en verdad, ¿Esto qué es? ¿Vas a jugar antes que termine el verano? ¿Vais a mercar? Estaría guapo, pero no me da tiempo ni de coña. Porque quedan 2 semanas para que sea... Quedan 2 semanas para que sea... Starfield. Ni de coña me da tiempo. Y encima también me quiero pasar el... Antes el Ratchet & Clank también. Y la campaña del COD. Me quiero pasar el Forzueles, que lo tenemos que pasar ahora. Me quiero pasar también el Papers, Please. Y cosas así, no me va a dar tiempo si no. Thank goodness you're here. Está guapo este, Ha tenido buena pinta. Gente, me meo. No, hijo de puta. Alan Wake. No me puedo ir a mear ahora porque es Alan Wake. Me estoy meando mucho.
We've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expecting you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing. Dirty Diana. He comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different media in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. Fucking Alan Wake 2. Wait too long. It's coming in October. En octubre. Let's take a look now at the El 12 de octubre, creo. For Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is se va a ver más modo gameplay, ¿Eso es gameplay? Eso es real, ¿no? Esto es live action. Esto es gameplay. Esto es real. Modo el Joker. El Joker. El momento de la entrevista. El plató literalmente es igual. Gameplay. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault. He got out. Wake has a double. Where is he now? Va a estar guapo este juego, I don't want to be in the story, just write me out of the story. Va a estar guapo. El Alan Wake 2. El 1 ya me flipó. El 2 tiene que ser una puta locura. Dios. Han gastado dinero, sí, sí. 27 de octubre. ¿Lo han atrasado? Un segundo. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th. Mira, los Games Awards. Vale, me la apunto también. 7 de septiembre, los Games Awards. Eso sí que es una conferencia acá. En los Games Awards sí que hacen conferencias con 1000 anuncios guapos, nuevos y tal. Eso va a ser la polla. Vale, me la apunto. 7 de octubre, de diciembre, de Game Awards. Se acabó. Hemos hecho juegos atrasados este año, ¿sí? Pues nada, hasta aquí la conferencia del Opening Night Live de la Gamescom. Ha estado guapo, la verdad que me ha gustado. Larguita, es verdad, 2:27, pero ha estado bien, me ha gustado. Buena conferencia ha estado, me ha gustado, ha sido buena.
Sobre todo lo que yo destacaría más, que me han flipado, no me lo esperaba para nada, es el Little Nightmares 3. Eso cuidado, God, cabrón.